Hola, esta es una videoclase sobre el cáncer y a lo largo de estos minutos vamos a estar haciendo un recorrido sobre el origen del cáncer y la manera en que se puede tratar y también la manera en que se puede prevenir de alguna manera el cáncer en lo posible. Lo primero que vamos a hacer es analizar la división celular, que es básicamente la principal causa del cáncer y algunos conceptos básicos. Y luego ya estaremos viendo el cáncer propiamente dicho. Bien, comencemos con la división celular. Todos sabemos que una célula cumple tres funciones: nutrirse, relacionarse y reproducirse. Entonces la división celular es un proceso biológico por el cual una célula origina nuevas células. Y hay dos tipos de división celular. Una de ellas es la mitosis y la otra es la meiosis. La mitosis tiene como principal función aumentar el número de células para poder crecer, para que el individuo pueda crecer, para que el individuo pueda reponer células que mueren o también para regenerar tejidos en el caso de alguna herida, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que la meiosis es una división especial que da origen a células sexuales o gametas. Allí está la diferencia también en el lugar en donde ocurre la mitosis. La mitosis ocurre en todo el cuerpo, porque en todo el cuerpo se tiene que producir el crecimiento, mientras que la meiosis, como tiene que producir gametas, ocurre solamente en las gónadas, en el aparato reproductor. Por ejemplo, en el caso de los espermatozoides, se originan en los testículos y en el caso de los óvulos se originan en los ovarios. Por lo tanto, solamente allí ocurre la meiosis, ¿verdad? Otra diferencia es que la mitosis origina dos células, mientras que la meiosis origina cuatro células. Vamos a ir viendo el gráfico de modo tal a que ustedes puedan hacer también esa comparación. Acá podemos ver cómo la mitosis, una célula, origina dos células, mientras que la meiosis origina cuatro células. Otra diferencia es que en la mitosis las células hijas resultantes o las nuevas células resultantes son genéticamente iguales o idénticas, es decir, tienen la misma genética. Mientras que en la meiosis las células resultantes son genéticamente distintas. Y otra diferencia es que en la mitosis hay una misma cantidad de cromosomas, es decir, una célula que tenga 46 cromosomas originará dos células también con 46 cromosomas. Mientras que en la meiosis, una célula que tenga 46 cromosomas va a originar células con 23. Se llama reducción, que vamos a ver ya enseguida. Y habíamos dicho nosotros que la función de la mitosis es la de hacer crecer al cuerpo o reponer células muertas. Bueno, esa es una característica también de la piel, que la piel se va renovando. Y a medida que van muriendo las células de la piel, la mitosis va originando nuevas células de la piel. Mientras que en la meiosis su función es la de originar células sexuales. Así es el caso de los seres humanos. En la mujer se originan un poco más de 400 células y nada más, que son los óvulos, células sexuales. Mientras que los espermatozoides se originan de manera constante y, como les dije, son células sexuales o gametas. Bien, veamos con el gráfico las diferencias. Acá podemos ver que hay cuatro cromosomas y origina dos células también con cuatro cromosomas. Pero si nos fijamos en detalle en el dibujo, vamos a ver que los cromosomas son del mismo color y del mismo tamaño. Significa para el dibujo que son genéticamente iguales. Bien, en la meiosis, sin embargo, tiene dos etapas. En la primera etapa lo que se busca es reducir. Acá tenemos cuatro cromosomas
y se van a originar dos células solamente con dos cromosomas. Es decir, hay una reducción de los cromosomas a la mitad, de 4 a 2. Y la segunda división lo que hace es mezclar la información genética de modo tal que surjan 4 células diferentes genéticamente. Acá pueden ver por los colores que ninguna de las 4 células coinciden en la coloración que vendría a ser las características genéticas de las células para que puedan ser más fácilmente de representar esa diferencia. En síntesis, la meiosis origina células con la mitad. ¿Por qué? Porque al unirse óvulos y espermatozoides sumarán la cantidad total de la especie. Y células distintas genéticamente para que esté presente la diversidad entre los individuos. Mientras que la mitosis lo que busca es duplicar las células para que haya cada vez más. Muy bien, entonces esos son los dos tipos de división celular que existen. Ahora vamos a unos conceptos básicos sobre el núcleo y la división celular. En primer lugar, ¿qué es el ADN? ¿Qué son los cromosomas y qué son los genes? El ADN es una molécula filamentosa, es decir, en forma de hilo, una molécula alargada, y que está formada por dos hilos que se entrecruzan o entrelazan. Se llama estructura de doble hélice. Y a lo largo de esta molécula se hallan submoléculas que se conocen con el nombre de nucleótidos. 4 tipos de nucleótidos: los nucleótidos A, los nucleótidos T, los nucleótidos C y los nucleótidos G, que representan las letras iniciales de adenina, timina, citosina y guanina. De la manera en que hay un orden o una secuencia de estos nucleótidos, se va a estar escribiendo una determinada información que se conoce con el nombre de genes. Es decir, un gen es una información que se halla en un fragmento de ADN. Se estima que hayan más de 30.000 genes en el DNA, el ADN humano. Muy bien, ¿y qué son los cromosomas? Cuando la célula tiene que dividirse, como los cromosomas son extremadamente largos o grandes en tamaño, se tienen que acortar y se comienzan a enrollar de una manera muy especial hasta formar los cromosomas. Es decir, cromosomas y ADN están químicamente constituidos por el mismo material, solamente que en los cromosomas el ADN se encuentra enrollado. Acá vamos a ver un núcleo de una célula y vamos a ver que dentro de un cromosoma se encuentra el ADN enrollado en forma de cromatina, y en la medida que nos vamos acercando, vamos a llegar finalmente hasta la molécula de ADN. Como les dije, estos son átomos y conforman submoléculas denominadas nucleótidos. La manera en que se secuencian estos nucleótidos se van a establecer las distintas informaciones contenidas en los genes. Muy bien, dicho estos conceptos básicos, entonces, ahora vamos a hacernos la siguiente pregunta. Si una célula tiene una doble cadena de ADN, cuando la célula se divide, ¿qué pasa con esa molécula? Esa molécula se divide en dos y se forman dos cadenas simples. Pero si las células tienen que volver a dividirse, no podrán hacerlo porque le está faltando otra cadena más. Entonces, para eso la célula tiene que replicarse, es decir, hacerse una copia. Y es allí en donde pueden ocurrir errores que se conocen con el nombre de mutaciones, y es lo que origina el cáncer. Bien, acá vamos a ver una animación en la manera en que se replica esta secuencia de nucleótidos a lo largo del ADN, en donde cada letra o cada nucleótido tiene su nucleótido opuesto. El opuesto a la T de color rojo es el A de color verde, y el opuesto a la C de color azul es el G de color amarillo. Entonces, para cuando la célula se va a dividir,
se separa la cadena de ADN, pero luego hay que reconstruirla para que vuelva a ser una doble cadena. Eso se llama replicación y aquí es donde puede ocurrir los errores denominados mutaciones. Muy bien, entremos ya ahora en lo que es el cáncer y vamos a decir que es un conjunto de enfermedades que se produce por la proliferación descontrolada de células. Ya vamos a ver enseguida por qué ese descontrol. Hablemos más del cáncer. Existen más de 100 tipos diferentes de cáncer y no solamente ocurren en los humanos, también ocurren en animales, en otros animales. Incluso pueden ocurrir crecimientos anormales similares al cáncer en las propias plantas. Bien, dijimos que las células se dividen y en esa división pueden ocurrir errores. Existen unas proteínas encargadas de detectar los errores. Cuando esas proteínas detectan errores en la replicación del ADN, le inducen a la célula a una muerte celular. Eso se conoce con el nombre de apoptosis. Es decir, cuando hay algún error en la célula, entonces una proteína induce a que ella muera. Hay otro tipo de muerte celular, que es aquella que ocurre por alguna causa externa, no programada. Se llama necrosis. La necrosis puede ocurrir, por ejemplo, cuando uno está muy expuesto al sol, a los rayos ultravioletas, las células pueden, las células pueden morir al calor. Se llama necrosis. Pero hay una suerte de suicidio celular que se conoce con el nombre de apoptosis cuando ocurre algún tipo de error en la célula. También se establece una apoptosis cuando la célula ya es vieja, se ha dividido muchas veces y entonces debe ir a una apoptosis o una muerte celular programada. Pero en algunas ocasiones la mutación puede ocurrir en el gen que induce a la muerte y por lo tanto la célula escapa a esa orden de autodestruirse y comienza a reproducirse descontroladamente, dando origen a un tumor. Un tumor es una masa de células que se encuentra en un proceso de reproducción, duplicación descontrolada. Cuando el tumor se expande por el cuerpo, se denomina metástasis. Y allí ocurre lo que denominamos el cáncer. Porque el tumor puede ser también benigno. Es decir, puede haber una masa de células que se duplicaron con una división excesiva, pero no escapan las células a otros órganos. Ahí el tumor es benigno. Pero si el tumor es maligno, es decir, canceroso, entonces puede ir del colon, puede ir al pulmón y del pulmón puede ir al cerebro. Eso se llama metástasis. El cáncer invade a otros órganos. Bien, ¿qué es la mutación? Dijimos, es un error cuando en vez de colocarse acá la letra CG, el error lleva a colocar las letras TA. Si eso ocurre, dijimos, en los genes que controlan la división celular, estaríamos ante un tumor que podría ser cancerígeno. ¿Qué es lo que causa estas mutaciones? Hay factores internos en donde la mutación va pasando de generación en generación, es decir, uno puede llegar a heredar genes con mutaciones, pero también hay factores propios del individuo, se debe a su estilo de vida, al envejecimiento propio del individuo, etc. Hay otros factores externos que sí podemos de alguna manera evitar, controlar, que es, por ejemplo, la exposición al tabaco, al alcohol, consumo de alcohol, a los rayos solares en exceso, especialmente la gente que tiene la piel blanca con muchos lunares, a radiactividad, alimentos quemados, virus como el VPH, incluso hay vacunas. Entonces, el cigarrillo, el alcohol, el exceso de rayos ultravioletas o la exposición a virus
puede llevar a que uno tenga cáncer. Para terminar esta videoclase, veremos la parte de los tratamientos, diciendo que existen fundamentalmente 4 maneras de controlar al cáncer. Uno de ellos es extirpando los tumores por medio de una cirugía, otro es aplicando rayos, emisión de rayos en el tumor mismo. Otro es por medio de una quimioterapia, que es insertando en el torrente sanguíneo un líquido que va a atacar a las células cancerígenas, ¿verdad? Y la otra es enseñándole al sistema inmunológico a reconocer a las células del cáncer. Y de esa manera, el propio sistema inmunológico del individuo puede luchar contra estas enfermedades. Muy bien, entonces esto ha sido todo. Espero que les haya sido claro y nos volveremos a encontrar en otra próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención.